Buenas tardes. Uy. ¿Cómo estamos? Esperemos que lleguen unos cuantos de sus compañeros. Como ustedes saben, hoy día vamos a tomar la lección. No olviden de entrar al campus virtual, ¿sí? Y dar la prueba va a tener una hora, ¿ya? El tiempo del asincrónico para que ustedes lo puedan desarrollar. Tiene relación a lo que hemos visto en esta unidad 3, particularmente, ¿no? Muy bien. Retomando un poco de temática, solo ya vimos 3 tipos de muestreo: el muestreo aleatorio simple, el muestreo ¿ya? Estratificado, ¿no? ¿Sí? Y el muestreo sistemático. El muestreo por conglomerado, si bien es cierto, va a presentar una pequeña diferencia del muestreo sistemático. Lo vamos a ir detallando poco a poco. A ver, alguien que me ayude leyendo, por favor. Yo, profesor. A ver, adelante, Ana Paula. Ya. A ver. Ya. Muestreo por conglomerado. La población se divide en grupos o conglomerados de acuerdo a determinados factores. Los factores del conglomerado pueden ser geográficas, muestreo por áreas, demográficas. Los conglomerados deben ser mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Los elementos dentro de cada conglomerado pueden ser muy heterogéneos y homogéneos entre ellos. Se pueden realizar muestreo por conglomerado de una etapa o 2 etapas. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces aquí ya nos estamos dando cuenta que se está presentando también ¿ya? Digámoslo así, una segmentación, ¿ya? Una partición. Pero van a haber otro tipo de factores en esencia que me van a permitir identificar si lo puedo o no lo puedo hacer por conglomerado, ¿no? Uno de los más importantes ya es la parte geográfica. ¿Ven? El estratificado no lo hacía por la parte geográfica, sino por la parte demográfica. Pero, en cambio, aquí, ya en el muestreo por conglomerado, me dicen, no, acá lo podemos hacer, ya. Tanto como la parte geográfica como la parte demográfica. Pero hay que ver las condiciones que tiene, en este caso, lo que va a ser objeto de estudio, ¿no? Vean, los conglomerados, ¿qué me indica? Deben ser mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Ahí ya voy teniendo ya ciertas particularidades, ¿no? Si bien es cierto, en algo tiene relación, pero vamos a ver cuál es el componente de cada uno de los elementos. Vean, los elementos dentro de cada conglomerado pueden ser muy heterogéneos y homogéneos entre ellos, ¿sí? En cambio, cuando hablábamos de los muestreos estratificados, los elementos, ¿qué tenían que ser? Les pregunto. Heterogéneos entre ellos y homogéneos. No, Cada suelto, ¿no? no. A ver, revisen su material. No, no es así. Los elementos que están dentro de cada muestreo, dentro de cada uno de los, en este caso de los estratos, ¿no? ¿Qué tenían que ser? Tener características similares, ¿no? Tenían que ser
Tenían que tener algo en particular. A ver, los estratos, sí, como yo los dividía, tenían que ser heterogéneos, ¿no? Los estratos eran heterogéneos, pero los elementos que estaban dentro de cada estrato, ¿qué tenía que ser? Tenían que ser Homogéneo. homogéneos, ¿sí ven? En cambio, en el caso de los conglomerados, ¿qué es lo que me dice de los elementos que están dentro de cada conglomerado? Vean ustedes. Acá se puede dar el caso que sean heterogéneos y homogéneos. O sea, en otras palabras, utilizando otros términos, puede ser que dentro de los conglomerados sean iguales o sean diferentes. Esa condición es lo que hace la diferencia entre un muestreo conglomerado y un muestreo ya estratificado. ¿Preguntas o no? ¿Todo claro ahí? No, profesor, con ejemplos lo entendemos. A ver, ¿cómo con ejemplo? Ah, un ejemplo, ya. Bien. Asumamos, yo voy a buscar o quiero analizar, ¿sí ven? Ya. ¿Cuál es cuál es el nivel ya, ya, de adaptación de los estudiantes, ¿sí ven? De instituciones educativas, ¿sí ven? Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cuántos conglomerados voy a encontrar? Dependiendo de las instituciones educativas que hay. Correcto. Pero yo no quiero hacer muchos conglomerados. ¿Cómo lo podría hacer? ¿En cuánto los podría dividir? Por zonas, por la ubicación en la que Lo puedo En estén. dividir, 6. lo puedo dividir por zonas, ¿sí? Lo puedo dividir por zonas, pero digo, a ver, yo voy a hacer algo mejor que eso. Los voy a dividir, ¿por qué? Por su nivel de enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que hago? Separo los estudiantes de primaria, ¿sí ven? O sea, de escuelas, separo los estudiantes de colegios y separo los estudiantes de universidades, ¿sí ven? Tengo 3 conglomerados. Ya se fueron dando cuenta. Ya. Ahí, ¿por qué los separé? ¿Por conglomerado geográfico o demográfico? Demográfico. Perfecto. Perfecto. ¿Sí ven? ¿Y lo puedo o no lo puedo hacer según lo que me dice la teoría? Sí lo puedo hacer, pero ahí puede parar en este caso, mis conglomerados. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ya? Y comienzo a hacer el estudio, pero ustedes saben que dentro de cada uno de los niveles, en este caso de la escuela, ¿cuántos niveles hay? En En la promedio, escuela hay 7. correcto, escuela. ¿Y en el colegio? Hay 6. 6. Vean, ahí nos estamos dando cuenta. ¿Y en la universidad? Dependiendo de la carrera. ¿Sí se dieron cuenta? Todo eso que está dentro de cada una de las carreras, ¿qué es lo que los hace? ¿Los hace homogéneos o los hace heterogéneos? Heterogéneo. Correcto. Y ahí estoy ya cumpliendo, ¿qué cosas? Las condiciones para poder, a lo que se refiere con esto. Que los elementos, ¿qué es lo que hago? Vea, cojo los conglomerados y ustedes se dieron cuenta que los colegios es muy diferente que una escuela, que las escuelas, y las escuelas son muy diferentes que las universidades. ¿Sí se dan cuenta? Todos los conglomerados son mutuamente excluyentes, pero los elementos dentro de cada conglomerado, ¿cuáles eran los conglomerados? Escuelas, colegios y Y universidades. universidad. Pueden que algunos sean similares y otros que sean, perdón, unos que sean diferentes y otros que sean similares. ¿A qué me refiero? Que unos sean heterogéneos y otros homogéneos.
¿Ya? A eso se refiere con esta parte. ¿Preguntas? O sea, profesor, puede ser que a todos estos tienen, o sea, pertenecen a diferentes grupos, pero tienen algo que en sí que los une. Ese es el conglomerado. Y eso es el objeto de estudio. ¿Por qué? Porque todos esos conglomerados, ¿a qué pertenecen? A la educación, a la calidad social. Perfecto. ¿Y cuál es el objeto o el motivo por el cual yo estoy haciendo este estudio? ¿Para medir qué? El nivel de enseñanza. Perfecto. Muy bien. Y en la actualidad, producto de la pandemia post-COVID-19, todos, ¿ya? Los niveles de educación, ¿qué tipo de enseñanza están recibiendo? ¿Ya? Online. Eso, muy Virtual. bien. Virtual, online, como le quieran decir, ¿ya? Pero sí se están dando cuenta cómo yo puedo aplicar, ¿ya? Este tipo de muestreo a qué cosa, a algo que está en la actualidad, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Preguntas. Profe, ¿qué quiere decir con se puede referir un muestreo conglomerado de una etapa o dos etapas? Ah, quiere ya ir a esa parte, todavía no he ido a esa parte. Déjame ver si es que, a ver, ya está, vamos a ver. Aquí tengo, a ver, otra persona que me ayude leyendo esto, para de ahí responder a su compañero. No, profe. Yo, profe. A ver, otra persona, por Yo no he favor. Yo. leído, profe. Otro, vamos. Yo, profe. Yo, A ver, déjenme ver, González, vamos, González. muestreo por conglomerado, selección de la muestra. Definir la población objetivo, determinar las características para conglomerar, obtener los conglomerados respectivos, determinar los elementos para la muestra. En una etapa, obtener una muestra aleatoria de los conglomerados. Para cada conglomerado de la muestra, seleccionar todos los elementos que componen el mismo. En dos etapas, obtener una muestra aleatoria de los conglomerados, muestrear aleatoriamente los elementos en cada conglomerado para completar la muestra. Se puede realizar un muestreo proporcional. Perfecto. ¿Comprendido? Vean, ¿qué es lo que hago? Tengo, como les puse en el ejemplo, ¿cómo es que en el ejemplo que les acabé de dar, cómo definí la población objetivo? ¿Basado en qué? En la calidad de enseñanza. En el nivel de adaptación. Muy bien, nivel de enseñanza, nivel de adaptación. Los dos, muy interesantes. Segundo, ¿cuál fue la característica que me llevó a mí a dividirlo en tres conglomerados? Los años en los que cada nivel de enseñanza se realiza con el tiempo. No, Nivel de estudio. excelente. Nivel de estudio. Característica para conglomerar. Si es que yo hubiese hecho, a lo mejor como dijo una de sus compañeras hace poco, los niveles de enseñanza, ¿sí ven? Niveles de enseñanza. ¿Yo cuántos conglomerados tuve que haber hecho? Imagínense. Ya. Tendría que haber hecho, ¿qué cosa? Por niveles, ¿no? ¿Cuántos conglomerados me hubiesen salido? Solamente imagínense en la universidad. Ya, solo en la universidad serían, ¿cuántos? 4 o 6. 6 años, ¿no? 6 segmentos, primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre, ¿no? O primer año, segundo año, tercer año, 4 años en promedio dura una carrera profesional. ¿Cuántos años dura la colegiatura de primaria? 7 años, ¿no? 7 años. Ya, ¿y cuánto dura la colegiatura de 6 años. 6 años? Entonces, sumando, ¿cuántos conglomerados tuve que haber hecho si es que la característica hubiese sido los niveles de enseñanza? ¿Cuántos? Como 21. Como 17. 17,
Ajá. 7, no lo olviden. ¿Por qué? 7 más 6, ¿cuánto es? 13, ¿no? Y más 4, 17. 17 conglomerados. Si hubiese hecho como su compañera, me lo acabo de referir, pero el ejemplo que yo estoy de donde yo estoy partiendo, no lo conglomeré por esa característica. ¿Cuál fue la característica? ¿Ya? El nivel de estudio. El Nivel de estudio. nivel de estudio. Muy bien. Ustedes, entonces ahí se van dando cuenta cómo se va aplicando cada uno de estos puntos para seleccionar la muestra. Después, obtener los conglomerados respectivos. Comenzar a tener la información de cada uno de esos conglomerados. ¿Sí ven? Y de ahí viene esto. Está claro, muy claro, ¿sí o no? Una etapa, 2 etapas. A ver, ¿quién me puede explicar eso? ¿O lo explico yo? Profesor, una pregunta. Podríamos decir que la diferencia es que me confundo un poco entre este y el que vimos ayer. El que vimos ayer, básicamente se basa en dividir en subgrupos, mientras que este no. Este ve algo, o sea que son diferentes todos, pero hay algo que en específico que los une, ¿verdad? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el muestreo estratificado, ¿ya? Si bien es cierto, yo puedo también trabajarlo por poblaciones, pero tengo que ver una característica en particular. ¿Sí ven? En esa parte casi similar, pero con la única diferencia que lo hace, ¿cuál es? Los elementos que lo componen. ¿Sí ve? ¿Ya? Usted, dentro de los elementos, ¿ya?, de enseñanza, cojamos el conglomerado de universidad. Dígame, hay muchos elementos que son homogéneos y heterogéneos, ¿o no es así? Le pregunto, ¿estamos o no estamos en lo correcto? Sí, ¿no? Sí, profe. Correcto. Pero, en cambio, en el estratificado, todos los elementos de cada estrato tienen que ser los mismos. O, en otras palabras, tienen que ser homogéneos. ¿Ya? Sí. ¿Preguntas? ¿Quedó claro o no? ¿Hey? ¿Qué pasó? Sí, yo por mi parte sí. Muy bien. No olviden eso. Preguntas. Vamos. Vean que estoy yendo lo más despacio posible porque estos son los más utilizados por lo general, ya dentro de las investigaciones también. ¿Ya? No, que como ustedes se dieron cuenta, ya en estos dos tipos de muestreo ya voy a tener mayor cantidad de inversión. ¿En qué cosa? En tiempo y en algunos casos, si ya es aplicado, de dinero. ¿Sí? O sea, unidades monetarias. ¿Preguntas o ya quedó claro? Preguntas acerca de muestreo por conglomerado, ¿ya?, de 1 y de 2 etapas. ¿Está claro o no? No, profe. Yo no entiendo muy bien, profe. Ya, eso, no hay problema, hijos. Ahora vamos a comprender, no pasa nada. ¿Qué es lo que me dice el primero? Muestreo de una etapa. Obtengo ya la muestra aleatoria de los conglomerados, en este caso que lo he seleccionado. Por cada conglomerado de la muestra selecciono todos los elementos que componen el mismo elemento. Si se dieron cuenta, aquí sí se aplica lo que un compañero les indicaba hace poco. Ya lo separé por conglomerado, pero yo la muestra aleatoria que la tomo, solo la tomo de uno de los 3 conglomerados que he seleccionado. ¿Sí ven? En este caso, ¿de qué conglomerados pude haber seleccionado? Les pregunto a ustedes. De la universidad, del colegio, de la escuela. Perfecto. ¿Y de cuál usted tomaría? Universidad. Universidad, pues. Ustedes pueden tomar de cualquiera de los 3. En este momento en el momento que ustedes los cojan, será aleatorio. No hay ningún problema. Lo único que lo que estoy haciendo es, estoy agrupando la muestra. ¿Sí? ¿Con qué fin?
con el fin de tener un mejor resultado en lo que voy a investigar. ¿Ya? Eso es muestreo por una etapa, como lo hemos hecho. Ahora, ¿qué significa de 2 etapas? Ya seleccionamos, si ven, los conglomerados. ¿Por qué? ¿Cuál fue la característica para conglomerar? Nivel de estudio. Nivel de estudio. Ahora sí, yo cojo los niveles de estudio y digo, no, pero todavía es muy grande. Si es que yo hubiese cogido ahí nomás el nivel de estudio y comencé, así como indicó su compañero, ya tomó la muestra de las universidades, muestré una etapa, pero en este caso yo digo, pero las universidades tienen carreras, ¿sí se dan cuenta? Que pertenecen a facultades. Vuelvo a conglomerar. Esa universidad, ¿qué es lo que hago? Perdón, esas universidades las separo por facultades. ¿Se dieron cuenta? Y elijo una de las facultades. Eso es conglomerado por 2 etapas. Y si es que ustedes quieren hacer un conglomerado, ya, como se denomina, es polietapas. ¿A qué se refiere eso? Por n cantidad de etapas, ustedes pueden seguir conglomerando. ¿Hasta qué? Hasta que logren conseguir una población que vaya lo mejor alineada al objeto de su investigación. ¿Sí ven? En otras palabras, los conglomerados no terminan únicamente en 1 o en 2 etapas, sino pueden ir n cantidad de etapas. ¿Preguntas? ¿Quedó claro esto? Profe, el de 2 etapas no entendí. El de 2 etapas es que lo vuelve a segmentar, ¿ya? Pero solo segmenta el conglomerado que ya eligió. Profe, Ya, profe, gracias. por conglomerado siempre me quedo con una, ¿verdad? Por ejemplo, ayer creo que vimos el estratificado. Era como que cogíamos los 2 estratos, pero acá ya solo nos especificamos en uno, por ejemplo, en la universidad. Usted mismo se acabó de responder, Joverly. Ah, listo. Muy Es que era bien. duda, profe. Muy bien. Eso no fue pregunta, eso fue un argumento. Muy bien. ¿Qué pregunta tienen? ¿Estuvo claro ahora sí los conglomerados por etapas o no todavía? ¿Sí? Muy bien. Vean cómo se va el tiempo. Déjenme tomarles lista, por favor. ¿Sí? ¿Qué les pareció este tipo de conglomerados en comparación con los que vimos ayer? Perdón, este tipo de muestreo con el que vimos ayer. ¿Qué diferencia? Tal vez A ver. este es un poco más específico, este va como más al punto tal vez de lo que uno quiere buscar. Incluso ayer vimos como que vamos a hacer esos 2 estudios. Incluso me quedo con el ejemplo que usted puso de los carros, nuevo y antiguo, usados. Por ejemplo, ya ahí sí tienen que hacer como, no sé, pero tal vez 2 tipos de estudios No o olviden algo. algo, no olviden algo. Me Ya, confundo. por conglomerado, su segmento, o sea, o su mayor utilización es para las partes demográficas. Digo, perdón, geográficas, ¿sí? ¿Sí se dieron cuenta? Obvio que se lo puede utilizar también para la parte demográfica, como lo vimos ahora. Puse más ese ejemplo porque quería que vean la diferencia con el estratificado, ¿ya? Sí, eso es algo muy importante. Y que no les genere confusión. Por eso es que no hablé de situaciones geográficas. Ahora sí que quieren que pongamos un ejemplo ya trayendo áreas geográficas, díganme, no hay ningún problema. Vamos a la lista. Anchun, Amendaño. Nada, ok. Anchundia, este se ha retirado. Apolinario. Presente. Arevalo. Presente. Benítez. Presente. Bernita. Benítez presente. Están las dos, no se preocupen. Caicedo. Presente. Calderón.
Presente. Chiriguay. Presente. Coveña. Presente. Cueva. Presente. Flores. Presente. García. Presente. González. Presente. Majojo. Presente. Márquez. Presente. Mitre. Presente. Molina. Presente. Novoa. Presente. Pacheco. Presente. Paredes. Presente. Pazmiño. Presente. Kimi. Quinteros. Presente. Quiroz. Profe, Kimi presente, profe, que Mira, muchas veces no sale el ok. micrófono. Rivera. Presente. Rocafuerte. Presente. Rodríguez. Presente. Romero. Presente. Sánchez. Presente. Santillán. Presente. Silva. Presente. Sol. Presente. Solórzano. Presente. Toala. Presente. Tumbaco. Presente. Pushka. Y Velázquez. Busca, Presente Velázquez. Ok, ya tienen los dos. Listo. Nadie más quedó rezagado por ahí. Bueno, entonces. Profesor, escucho, disculpe, ¿no? Sí, Kimi, sí te puse la asistencia. Ah, ok. Gracias, profe. Ah, gracias a ti. Escuchado, tengo problemas. Amendaño, recién aparece. Ya, aquí. Ya le puse su asistencia a Amendaño en este momento. Gracias. ¿Ya? Listo. Ok, sigamos. Aquí tengo algunos ejemplos. ¿Ya? Bueno, creo que lo más explícito ya fueron lo que les di. Aquí sí estoy hablando de ejemplos geográficos, vean. Cómo yo voy a hacer un análisis del ingreso de N cantidad de hogares. En este caso, ya pongo 900 hogares, ¿sí ven? ¿Ya? Y los voy a identificar. Entonces, comienzo a ver características que se pueden presentar y en este caso veo que esa cantidad de hogares está en esta cantidad de cuadras denominadas también manzanas, ¿no? Entonces separo estas 3.000 manzanas, ¿ya? Las cuales, ¿qué es lo que van a tener? Un promedio de 40 hogares por manzana y yo voy a llegar ya ahí a tener toda mi población que va a ser objeto de análisis. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Dentro de cada una de las manzanas se puede presentar que el ingreso de cada uno de los hogares sea similar, o sea heterogéneo, ¿no? O sea homogéneo o heterogéneo, igual o diferente. Ahí ustedes se están dando cuenta la aplicación ya de este tipo de muestreo para áreas geográficas, ¿no? Aquí hablábamos del muestreo por conglomerado en 2 etapas, ¿sí ven? ¿Qué es lo que hago? Yo los comienzo a dividir, ¿sí? Ventajas y desventajas. A ver, alguien que me ayude leyendo, por favor. Profe, yo no. A ver, vamos, Mite, que A ver. está callado. Vamos. Muestreo por conglomerados. Ventaja. Es muy viable su relación, especialmente en muestreo por áreas. Los marcos muestrales pueden compilarse con facilidad. Desventaja. La selección apropiada del factor de conglomerado puede ser muy compleja debido a la gran cantidad de variables que pueden tener las poblaciones. Gracias. Eso, muy bien. Ustedes se están dando cuenta ya que cuando identifico la característica, ya ahí va a estar la disyuntiva. ¿Cuál es la mejor? ¿No? Si bien es cierto, podemos coger a lo mejor investigaciones sobre, sobre la temática que estamos haciendo anteriores y ya nos va a poder dar un criterio de cómo nosotros podemos ya identificar esa caracterización, esa característica para poder conglomerar. ¿Sí ven? Eso es algo muy importante. Ahí yo veo el más grande problema cuando he aplicado este tipo de
de muestreo, ¿no? Una gran ventaja, sí, esto sí lo escuché de aquí por alguno de sus compañeros, que voy a cubrir mayor cantidad de áreas, si se dan cuenta. Entonces va a tener mayor representatividad. Eso es uno de los mejores puntos, ¿no? Para utilizar este tipo de muestreo por conglomerado. Por ejemplo, yo sí que quisiera identificar ya la votación para diferentes tipos de personas dentro del país, puedo aplicar este muestreo por conglomerado, ¿no? ¿Sí? Si se dan cuenta. Entonces, yo ya voy a saber cómo piensa acerca de los candidatos, las personas de cada región del país. ¿Sí ven? Ahí tengo que aplicar este tipo de muestreo por conglomerado. Ustedes tienen que saber elegir cualquiera de los muestreos que tengan a buen recaudo en función de qué? De la información que ustedes hayan recogido previamente. Es muy acelerado iniciar la investigación bajo un criterio de que, vamos a utilizar este tipo de muestreo. ¿Por qué? Porque puede ser que a medida que ustedes van recolectando los datos, cambie durante esa parte. Por eso, dentro de las investigaciones, la parte metodológica que involucra cada uno de estos puntos está digámoslo así, en la parte intermedia de la investigación. ¿Sí se han dado cuenta? Por eso es que no se la pone al inicio. ¿Ya? Al inicio lo único que uno sabe es que va a aplicar ¿ya? alguna técnica estadística. ¿Sí? Cuando hacemos el resumen de la investigación, ¿sí? A veces se lo coloca al inicio, pero es lo último que se hace por eso. Debido a que cuando van pasando las etapas, ¿ya? Uno puede ir cambiando, puede ir variando. Preguntas acerca de este tipo de muestreo por conglomerado. ¿No? Ok. Creo que en este nos ha ido bastante bien, ¿no? Tengo aquí fortalezas y debilidades. A ver, ¿quién me puede ayudar? Ahora sí, cualquiera, por favor. Yo, profesor. A ver, vamos a ver. No, profesor. Ya. Fortalezas y debilidades de las técnicas de muestreo. Técnica, muestreo no probabilístico. Fortaleza. ¿Voy leyendo así de manera horizontal, profe? Sí, así. Primero, a ver, muestreo probabilístico. Lea hasta muestreo probabilístico hasta aquí. Hasta donde dice consume tiempo. Por eso, de manera horizontal, profe. Manera horizontal. Ok. Técnica, muestreo no probabilístico. Muestreo por conveniencia. Menos costo, fortaleza. Menos costoso, consume menos tiempo y es más conveniente. Debilidades. Desviación por selección, muestra no representativa, no recomendado para la investigación descriptiva o causal. Muestreo por juicio. Parece que no se me quedó parada. No hay problema. ¡Ay! Pero no me quedó esto. Ya. Ya, muestreo por juicio, bajo costo, conveniente, no consume mucho tiempo, no permite, muestreo por juicio, fortalezas, bajo costo, conveniente, no consume mucho tiempo. Debilidades, no permite generalización, subjetivo. Técnica, muestreo por cuota, fortalezas, la muestra puede controlarse en ciertas características. Debilidades, desviación por selección, no hay seguridad de representatividad. Y la última técnica, muestreo bola de nieve, fortaleza, puede estimar características poco comunes y debilidades, consume tiempo. Perfecto. Aquí hemos, digamos, en todos casos, simplificado las razones por las que se debe y por las que no se debería elegir alguno de estos tipos de muestreo no probabilístico. Toda investigación es válida, como siempre les digo a mis colegas, a mis estudiantes, ¿sí? Y lo que he aprendido siempre. O sea, no existe investigación mala. Aquí lo dice cada uno de estos puntos, ¿no? Lo importante es hacerlo.
y la veracidad que le pongamos ya al trabajo que estamos haciendo. Porque a veces solamente tendemos a coger datos, pero no revisamos si esos datos son fiables o no. Para eso están estas técnicas ya dentro de la parte de redacción científica como son las normas APA. Y exigen mucho la fiabilidad de los datos de donde se los está tomando. Y cuando estoy haciendo el levantamiento de información primaria, ahí vienen todo lo que hemos visto aquí acerca de qué técnica y qué herramienta voy a utilizar para la aplicación. Muy bien. Vamos con el muestreo probabilístico. A ver, otra persona, por favor. Yo, profe. A ver, adelante. Vamos, Sánchez. Ok. Muestreo aleatorio simple. Fortaleza. De fácil comprensión, resultados proyectables. Debilidades. Marco de muestreo difícil de construir. Costoso. Menor precisión. No hay seguridad de representatividad. Muestreo sistemático. Fortaleza. Puede aumentar la representatividad, más fácil de poner en práctica que el más. El marco del muestreo no es necesario. Debilidades. Puedes disminuir la presentatividad. Muestreo estratificado. Fortaleza. Incluyen todas las subpoblaciones importantes. Precisión. Debilidades. Difícil de seleccionar las variables de estratificación pertinentes, no es factible de estratificar en muchas variables costosas. Muestreo por agrupamientos. Fortaleza, fácil de poner en práctica y eficaz en costos. Debilidades, impreciso, difícil de computar e interpretar los resultados. Muy bien, muchas gracias. Ya. Entonces, aquí ya comenzamos a darnos cuenta qué ventajas me pueden dar cada uno de estos dos muestreos, ¿sí? A lo mejor, ya, invierta un poco más tiempo, unidades monetarias, pero su aplicación va a tener un mayor impacto, ¿sí ven? Aunque, ya, siempre tendremos este problema de representatividad, porque esa es una de las particularidades del muestreo probabilístico, ¿sí? Que no tenemos casi nunca el 100% de la población identificada. Esa es una de las causales por las cuales analizamos mucho ya los márgenes de error dentro de las fórmulas, ¿sí? Bueno, de aquí ya nos va a tocar el tamaño de la muestra, pero ya son las 15:22 casi, entonces necesito que vayan a estar listos para la lección, ¿ya? Les voy a enviar una tarea, ¿sí? Quiero que me hagan una selección, vean, esto va de tarea, una selección de muestreo por conglomerado, ¿sí? ¿Ya? De las exportaciones del Ecuador, ¿sí? ¿Claro? Tienen que hacerlo por conglomerado, ¿no? Entonces, mucho ojo en el momento que eligen las características. ¿Ya? No. ¿Preguntas? Profesor, ¿podría repetir el tema? Sí, tienen que ir a hacerme un muestreo por conglomerado de a ver, ¿qué les dije? ¿Las exportaciones o las importaciones? De las Exportaciones. de las exportaciones, ¿sí? Ya. Profe, pero ¿es en general o un solo producto? Ay, sí viste. Entonces no atendiste a la clase. Cuidado. A ver, hagámoslo de esta forma. Vamos a hacer este muestreo por conglomerado de uno de las exportaciones y otro de las importaciones. ¿Está claro? Ya. Eso. O sea, van a ser dos. Ahí mismo lo colocan en el Word, en el PowerPoint. Y si te utilizan Excel, también. No hay ningún problema. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Qué tarea? Profesor, ¿va a subir la clase de hoy?
Claro, claro. Ya, sí. Qué bueno que haya sido de su agrado. Ya les voy a subir la clase, no se preocupen. ¿No? Vamos a la lección. Espero que les vaya muy bien y que todos saquen 10, como siempre. Vamos. Profe, una Ajá. pregunta. Entonces, ¿serían dos ejemplos por conglomerado del mismo producto o de diferentes productos? No entiendo. Por conglomerado el mismo producto. ¿Qué tiene que ver? Es que aquí no tiene que ver productos. Ya no entiendo, mi segundo. No les estoy pidiendo el estratificado, les estoy pidiendo el por conglomerado. Por eso es que quiero el muestreo por conglomerado de las exportaciones y aparte en el muestreo por conglomerado de las importaciones. Ustedes lo eligen, ¿no? Ustedes eligen la característica. Listo. ¿Preguntas? ¿Mismas preguntas? Ya les voy a crear la tarea para que lo hagan y lo suban. ¿No? Hasta la próxima semana. Cuídense mucho, hijos. Recuerden que se acaba el estado de excepción, pero no hay que abusar. Hay que, Chao, profe. ya falta Chao, poco profe, para cuídense. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.